tardes. Nos encontramos con la doctora Mara Nadiezda Robles Villaseñor, una extraordinaria servidora pública con diversos cargos en la administración pública, en el Poder Legislativo, actualmente diputada con licencia de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, y vamos a preguntarle a esta extraordinaria mujer y gran luchadora social. Gracias. ¿Cuál fue, en líneas generales, el proceso que generó, con el que se desarrolló y con el que culminó la aprobación en el mes de febrero próximo pasado, el par de ordenamientos que están ahora vigentes para regular la declaración de ausencia por la causa específica de desaparición de personas, y sobre todo la ley de desaparición de personas, que marca todo un parteaguas en la historia legislativa de Jalisco? Doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, encantada de estar con usted, maestro Carlos Mollado. Me intimida un poco tener que hablar de leyes ante el experto constitucionalista, pero tendré todos los cuidados para no equivocarme. Bueno, en primer lugar quisiera decir que es muy doloroso saber que en este país tiene que existir una ley para declarar la ausencia de una persona y que tiene que haber una ley para personas desaparecidas. Es verdaderamente catastrófico que nuestro país, que se supone que debió haber alcanzado un estadio de paz social, de tranquilidad, de seguridad, resulte que ahora tenemos más desapariciones forzadas que antes. Como ustedes recordarán, en los años 70 existió un periodo negro también en nuestra historia que se llamó la Guerra Sucia, y en aquel entonces se desaparecía fundamentalmente a luchadores sociales que estaban involucrados con la guerrilla, y esto hacía que las desapariciones estuvieran ligadas a una causa política, y en ese sentido las desapariciones formaban parte de todo un movimiento social, y la actuación del Estado quedaba muy clara como la del agresor o el opresor, y los desaparecidos quedaban muy claramente del lado de quienes estaban siendo oprimidos. El fenómeno de las desapariciones hoy en día, lamentablemente, es aún más complejo, aún más doloroso, porque hay múltiples razones por las que se desaparece a la población. Y si bien es cierto que los asesinatos y los fallecimientos pues son el peor momento de la vida de una persona, las desapariciones forzadas no son menores, porque la angustia, la incertidumbre de no saber dónde está tu familiar, de dónde está tu amigo, de dónde está tu compañero de trabajo, es brutal. Ha llegado a tal la cantidad de desapariciones forzadas en nuestro país y en nuestro estado que se ha tenido que crear un marco normativo para tutelar, para proteger los derechos de las familias de los desaparecidos. Como usted bien sabe, mejor que nadie, una vez que se actualiza un ordenamiento federal, una ley general, los congresos de los estados estamos obligados a armonizar esa legislación, y en ese sentido se establecen plazos perentorios que las legislaturas de los estados deben cumplir para poder adecuar la norma local a la norma federal, para que por lo menos la legislación local garantice los derechos que se dieron ya como una prueba de que se amplían los derechos humanos a nivel federal. En ese sentido, el Congreso del Estado de Jalisco pudo actualizar la normatividad en un breve espacio. Sin embargo, se decidió, para bien, que la legislación en Jalisco fuera de avanzada y que se tratara, por supuesto, sin sobrepasar los límites tanto de la ley general como de la Constitución, de hacer una legislación que fuera más completa, que fuera más abarcadora y que brindara mayores derechos y garantías, y que hiciera procesos más ágiles, expeditos, para hacer menos tortuosa la vida de los familiares de las personas desaparecidas. Lamentablemente,
esa buena intención derivó en un alargamiento inexplicable, innecesario y lacerante de la aprobación de esta ley. Tuvieron que pasar más de 2 años para que se aprobara la ley. Esto lo decimos con toda claridad y de manera coloquial, significa en un Congreso del Estado que esa iniciativa fue a la congeladora, es decir, que fue a ese cajón donde se ponen las iniciativas que no se discuten. Esto es trágico porque los legisladores, como también usted nos ha enseñado, tenemos como derecho fundamental presentar iniciativas de ley, defenderlas en las comisiones, en el pleno y en todo caso ser derrotados o no, obtener algunas enmiendas o no. Pero lo peor que le puede pasar a un legislador es que sus iniciativas se queden congeladas, que no se discutan. Y esto fue lo que pasó con la ley de personas desaparecidas y con la ley de declaración de ausencia. Dolorosamente, un gran movimiento social tuvo que reclamar su derecho. Y digo dolorosamente porque los legisladores deberíamos de estar para adelantarnos a garantizar esos derechos. Y ese movimiento social fue generando cada vez más legitimidad, más indignación, permeó a los medios de comunicación e hizo una legítima y adecuada presión social hacia el Congreso del Estado, y todos los diputados estuvimos interpelados a tomar medidas para agilizar la aprobación de esa ley. Diría en estos primeros 5 minutos que esa es la explicación original del proceso. Muy bien, es muy claro y ciertamente es una medida lacerante esta realidad nacional, además atravesada por otra serie de circunstancias, indicadores y factores donde se habla de una población con 70 millones de pobres, 40 millones en pobreza extrema, que comprende la pobreza alimentaria, la patrimonial y la de capacidades. Yo quisiera preguntarle cuál fue su sentir, su papel y el momento, el proceso más difícil que vivió como presidenta de esta legislatura durante los debates y hasta la aprobación final de ambos ordenamientos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, como legisladora siempre tienes la posibilidad de exigir, de insistir, de proponer que un tema se discuta, pero evidentemente como presidenta de la mesa directiva, pues tienes atribuciones que el propio pleno te ha encomendado y puedes hacer más. Y en ese sentido, una de las atribuciones de la presidencia de la mesa directiva es proponer el orden del día. Entonces lo que yo hice fue comprometerme con los colectivos de las familias de los desaparecidos a que estas leyes se iban a agendar. Y en ese sentido, lo que me permití, en uso irrestricto de mis atribuciones, fue presentar por escrito una solicitud comedida a la Junta de Coordinación Política, que como saben es la instancia donde se procesan las decisiones políticas para generar el consenso de las iniciativas que puedan ir al Pleno. Entonces dirigí un escrito solicitando comedidamente, encarecidamente, que se agendara esta ley, porque de manera inexplicable, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos, una subcomisión de Derechos Humanos que presidieron respectivamente mis compañeros Jorge González Arana y Erika Pérez, empujaron junto con otros legisladores como Elizabeth Alcaraz, Priscila Franco, que esta ley estuviera con todos los requisitos que las familias de los desaparecidos proponían. Entonces era absolutamente inexplicable e injustificable que si ya había una propuesta de dictamen aprobada por los colectivos, esta no se discutiera en el Pleno. Entonces, bueno, me apersoné precisamente ante la Junta de Coordinación Política para hacer esta solicitud. Lamentablemente, por cierto, ese día se violó gravemente un procedimiento del Congreso del Estado, porque de manera unilateral el presidente de la Junta de Coordinación Política me negó la palabra, y no a Mara Robles, sino a nada menos la presidenta de la mesa directiva. Sin embargo, el diputado Enrique Velázquez tuvo a bien hacer de viva voz el planteamiento que yo señalé en el escrito, solicitando se pusiera una fecha para agendar la ley de personas desaparecidas. Esto es muy importante porque los legisladores, además de seguir los procedimientos jurídicos que marca nuestra ley orgánica,
también tenemos una obligación como representantes populares y como luchadores sociales. Y si nosotros no exigimos hacer valer nuestros derechos para que se discutan aquellos problemas que le afectan a la población, pues estamos incumpliendo nuestra labor. Afortunadamente, la presión social, el movimiento de las familias de los desaparecidos, la opinión pública, son lo que obligaron a que se moviera el Congreso del Estado. Lo único que yo aporté es tratar de ser un puente para que los colectivos pudieran entrar al Congreso, para que pudieran darle marcaje personal a los diputados. Intervine también ante la Secretaría General de Gobierno, que sin duda es una instancia muy importante encabezada por el maestro Enrique Ibarra, para conciliar, para concertar, y logramos que efectivamente el punto se agendara. Y lo que yo señalé es que si el punto no se agendaba, pues entonces yo no presidía la sesión, porque iba a negarme a ser cómplice de una sesión en donde no se abordara este gravísimo problema social. Y bueno, llamarían al vicepresidente, que también estaba a favor de que se discutiera la ley, y luego llamarían al otro vicepresidente, que también estaba a favor de que se discutiera la ley. Yo creo que esta presión positiva de los legisladores contribuyó modestísimamente a que se aprobara la ley, porque aquí el triunfo, la legitimidad y la lucha la dieron los familiares de los desaparecidos. Eso fue lo que ocurrió, y sí me siento satisfecha de haber podido contribuir con un granito de arena, apenas chiquito como eso, un granito de arena, para que esta ley, que era justa, indispensable, se aprobara. Y por unanimidad, diputada, ¿es correcto? Finalmente, nada más faltaba, después de tanta espera y después de tanto trabajo, tanto de los colectivos como de los compañeros que participaron en la elaboración. Quisiera, para cerrar la entrevista, preguntarle, ¿y qué expectativas se tienen del impacto de los efectos que la nueva normatividad pueda tener en términos sobre todo de facilitarles a las víctimas colaterales, a las madres que no saben en dónde están sus hijos y a dónde rezarles? Porque ya tenemos la ley, pero ahora lo más importante, doctora, es que esta se cumpla, esta se ejecute, y para eso necesitamos otra serie de factores colaterales que están, me parece, muy puntualmente descritos en el articulado. Es correcto. Lo que se espera, ni más ni menos, es justicia pronta y expedita. Y el paso que sigue es la conformación del Consejo Ciudadano, y aunque en este momento me encuentro de licencia, he estado insistiendo con mis colegas diputados en funciones en que este consejo se apruebe cuanto antes. No podemos volver a cometer el mismo error, no podemos dilatar la justicia para estas familias. Entonces ahora lo que toca es que se instale el Consejo Ciudadano para que esta ley empiece a tener toda la participación de las familias de los desaparecidos, y esperemos que Jalisco, desgraciadamente, si ya tiene uno de los primeros lugares en desapariciones, sea también el que tenga los primeros lugares en buscar, que lo es, y además en encontrar, y ojalá, si vivos se los llevaron, vivos los encontremos. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por estas valiosas palabras, por este bello y humano mensaje. Y pues vamos con esta primera intervención a abrir los trabajos de nuestro taller de análisis sobre la legislación de declaración de ausencia y personas desaparecidas que organiza el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para miembros de la Judicatura y también para miembros del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía, de la Procuraduría Social y demás autoridades competentes. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. La honrada soy yo, maestro Carlos Mollado Zapata, y le deseo muchísimo éxito. Estoy segura de que con toda su trayectoria, su experiencia académica y su enorme compromiso con el Estado de Derecho, este instituto va a ser un éxito. Muchas gracias. Igual, gracias.